Pasó ya 2 años y medio del gobierno de Javier Milei, el gobierno que no pensamos que iba a llegar y llegó, un gobierno que se ha ocupado, como dijo Milei en su momento, de desarmar al Estado, se promulgó como un topo que venía a combatir al Estado desde adentro y parece que lo está logrando, pero le está trayendo algunas dificultades. Vamos a meternos con la actualidad y cómo vienen los números del gobierno de Javier Milei, en la opinión pública me refiero, y para eso estamos con Raúl Timerman, que es consultor político, analista político, y que nos va a dar un pantallazo de cómo ve la realidad del gobierno, como decía, cuando pasaron 2 años y medio desde que Javier Milei es presidente de los argentinos. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, el gobierno de Javier Milei efectivamente pasó mucho tiempo desde que asumió, ya le queda menos de lo que recorrió. Es un gobierno que ha tenido una característica que otros gobiernos no han tenido, es decir, su índice de aprobación de gestión se mantuvo en una línea horizontal prácticamente constante a través del tiempo, excepto 4 caídas. Tuvo la primera caída en septiembre del 2024, cuando fue el veto a la movilidad jubilatoria y al financiamiento universitario. Una caída que significó una aprobación de gestión siempre por encima de los 40 puntos. Duró un mes, en un mes logró recuperarse. Después, en el mes de febrero del 2025, apareció el caso Libra y en marzo una inflación de 3,7, digamos que cambió la tendencia. El caso Libra ya no era un caso de decisión política como fue en los vetos. Acá ya era un caso que más del 70% le interpretaba como fraude. Eso provocó una caída, también siempre por encima de los 40 puntos. Tardó 2 meses en recuperarse. Rápidamente, en agosto, apareció los audios de Españolo. Ahí nuevamente un caso de fraude, de corrupción. También vuelve a caer la aprobación de gestión de Javier Milei, siempre por encima de los 40 puntos. Y cuando parecía que marchaba hacia un desastre económico-financiero, apareció ese 22 de septiembre el tuit de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo vamos a poner sobre la mesa todo lo que sea necesario para apoyar al gobierno argentino. Entre otras cosas, puso a disposición un respaldo de 20.000 millones de dólares y algo que nunca había ocurrido en la historia. El Tesoro norteamericano compró pesos argentinos. Y eso antes de las elecciones le significó un espaldarazo grande. Sacó 41% la Libertad Avanza a nivel país y siguió más o menos con el 41, 42 de aprobación de gestión hasta el mes de diciembre. En el mes de enero empezó a caer el gobierno y fue recién la primera semana de marzo de este año donde por primera vez la aprobación de gestión rompió la barrera de los 40 puntos y se ubicó en 37 puntos. 10 de marzo aparece la foto de Adorni con su esposa en Nueva York y empieza el caso Adorni, que se va complicando a medida que Adorni va tratando de justificar, digamos, sus cosas. Pasado un mes, primera semana de abril, el gobierno llega a 33 puntos de aprobación de gestión, la aprobación de gestión y un 66 de rechazo de desaprobación, la aprobación de gestión más baja de toda su historia. Ahora, primera semana de mayo, está en 34 puntos, 33, 34, daría la impresión de que llegó a un piso. La gran pregunta es, ¿se va a recuperar? ¿Cuánto tiempo va a tratar? ¿Qué tiene que pasar para que se recupere? Pero mientras tanto, hay algo que es muy interesante, que es que el gobierno entró en una situación de no reelección. Por primera vez, desde que se inició el gobierno, en el mes de marzo entra en una situación de no reelección que se mantiene en abril.
¿Cuándo se produce eso? En la Argentina hubo dos reelecciones claras, la de Carlos Saúl Menem, que es reelecto después del Pacto de Olivos, la reforma constitucional, y el de Cristina Fernández de Kirchner, que fallece Néstor Kirchner y ella es reelecta con el 54% de los votos. Uno podría pensar que, bueno, el pasaje pingüino-pingüina de Néstor Kirchner de Cristina es una especie de reelección, digamos, porque sigue el mismo proceso. En todos esos casos hubo de manera sistemática en los medios gráficos y en los medios televisivos denuncias de corrupción. En un caso, me acuerdo de Berbisky con Robó para la Corona, de Menem, después Lilita Carrió, que durante mucho tiempo denuncia de corrupción en el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, la renuncia que se produce de Roberto Lavagna, el pedido de renuncia que le hace el presidente Néstor Kirchner con motivo de que había declarado que había cartelización en la construcción, en la obra pública. O sea que hubo denuncias de corrupción en todas esas instancias. Pero ¿qué decía el elector? Decía, a mí me está yendo bien y me tengo que asegurar de que me siga yendo bien. Por eso votaba reelección. Decía, sí, pero ¿y la corrupción? Bueno, roban pero hacen. Era un poco la síntesis. Ahora el tema es que el elector dice, a mí me está yendo mal y esto se la llevan con pala. Es decir, todo lo que yo no puedo hacer, Adorni lo hace y antes estaba en la misma situación que yo. Esa mezcla de corrupción como principal problema del país y bajos ingresos como mi principal problema es una combinación explosiva. Digamos, porque uno dice, bueno, a mí me va mal, no me alcanza la plata y esto se la lleva. Esa es una situación de no reelección. A eso llegó el gobierno. ¿Podrá recuperarse? Difícil saberlo. Claro, es interesante lo que decís, porque generalmente, digo, el buen camino o mal camino de un gobierno está intuido por la población por cómo le va económicamente, ¿no? Cómo le va económicamente. Cada uno todos los hitos que fuiste marcando desde que Javier Milei es presidente hasta la fecha, en los cuales caía la imagen, que tampoco caía tanto, porque un 40% no es una imagen muy No, nunca estuvo débil, recién eso, ahora en por casa estar débil. Todas las situaciones que marcaste, esos hitos que fueron pasando en estos 2 años y medio, tienen que ver puntualmente con momentos del gobierno en los cuales se lo vincula con la corrupción, ¿no? Una corrupción endémica que tiene que ver con lo que pasó con Adorni, por ejemplo, y una corrupción que tiene que ver ya con criptomonedas y que tiene que ver con conexiones con el exterior, etcétera. Digo, si la situación económica adversa para la población perdura, ¿vos crees que puede seguir bajando todavía un poco más la imagen del presidente? Mirá, vos pensá una cosa, en las elecciones generales, en el 2023, cuando Massa saca 37 puntos, Milei saca 30, o sea, tiene un núcleo duro de 30. Nosotros durante ese año hacíamos focus group cuando veíamos que la intención de voto a Milei crecía, para tratar de entender por qué los que votaban a Milei votaban a Milei. Era difícil de comprender. Y la síntesis del votante de Milei en ese momento era, estoy harto, esto así no va más, yo lo voto a Milei y que sea lo que Dios quiera. Era un salto al vacío y abandonar el pasado. Estaban dispuestos, en función de abandonar ese pasado, marchar hacia lo desconocido. Es interesante porque eso pasa pocas veces en la historia política. Ahora bien, como vos bien dijiste, Milei ya gobernó 2 años y medio, ya se sabe qué es lo que Dios quiso con Milei. Y eso hace que sucedan las siguientes cosas. Vos fíjate, hace 6-7 meses en los focus group, antes de las elecciones, sí, más o menos, antes de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hacíamos focus group con gente que había votado a Milei en el balotaje, pero que no iba a votar La Libertad Avanza,
y gente que había votado a Milei que iba a votar a Libertad Avanza. Los que no la iban a votar era por decepción, y los que le iban a votar, había una señora de bastante edad, recuerdo, y ella decía, sí, yo lo voy a votar. Señora, decía el coordinador, ¿usted tiene esperanza? Porque hablaba de la mala situación económica que estaba viviendo. La señora decía ahí, sí, yo lo voté a Milei, tengo que tener esperanza. Bueno, la esperanza se agota y si aparece el tema de la corrupción, digamos, se agota más rápidamente. Yo creo que la expectativa hoy las expectativas para Milei en términos de si no cambia la situación económica de la gente no son buenas. Raúl, el caso Adorni es el último caso de corrupción conocido por el gobierno, probablemente haya más, pero sin embargo, y a pesar de esto, ¿no? De lo que venimos diciendo, que viene levantar, se cae, se levanta la imagen de Javier Milei por los hechos de corrupción, el último es el de Adorni y lo lleva a un piso que rompe, perfora el 40%, lo lleva a un 33-34%, y que vos, de imagen positiva. ¿Por qué sigue sosteniendo a Adorni, Milei? ¿Por qué lo sigue sosteniendo? Más allá de que en la publicidad de aquella de la campaña a la legislativa fue que decía que Adorni es Milei. Adorni es Milei. ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué Bueno, esa pregunta se la hace todo el mundo. ¿Y por qué cree? Agrego una más. ¿Y cree que el caso de Adorni se va a ir diluyendo con el tiempo? Yo creo que hoy ya el caso Adorni no lo hunde al gobierno, es decir, no lo lleva más abajo. No sé si la permanencia del caso Adorni no le impide subir, pero digamos ya se agotó el efecto negativo de Adorni. Eso se verifica porque el gobierno se estabilizó en 33-34 puntos. Mucha gente, digamos, empresariado que votó a Adorni, que está de acuerdo con Adorni, que lo volvería a votar a pesar de todo, también se pregunta por qué lo sostiene, a Milei, a pesar de todo, se pregunta también por qué lo sostiene Adorni si esto baja sus chances de ser reelecto. Yo creo Adorni es el único cuadro político hijo del mileísmo, no hay otro. Y del carinismo, ¿no? Carinismo, mileísmo, bueno, como una síntesis. Sí, Javier y Karina Milei, claro. Digamos, de la pareja presidencial, el único cuadro político que ha surgido es Adorni, no hay otro. Todos los demás hacían política de antes, digamos, y pertenecen a otras fuerzas. Es algo así como el hijo pródigo, y bueno, nadie entrega al hijo pródigo. ¿Qué puede hacer que entreguen a Adorni? ¿Qué puede ser que digan, no, Adorni tenés que renunciar? Un pedido de Trump. Si Donald Trump llama y dice, mira, acá me dicen que tenés que pedirle la renuncia a Adorni, y él se la pide. O sea, lo que estás diciendo vos es que la continuidad de Adorni está un poco condicionada por lo que diga Trump, por lo que diga... acá ya no hay más influencia posible. Vos fijate, Patricia Bullrich prácticamente le pidió que presente los papeles, sí, y nadie se le anima a los Milei. Y Bullrich se le animó y no le dijeron absolutamente nada, digamos. Yo creo que por varios motivos. Primero porque Patricia Bullrich puede ser una candidata a suplantarlo a Milei en ese espacio político. Segundo, porque no la pueden echar porque no es ministra, es senadora y va a ser senadora por 6 años. Y tercero, porque es la única persona políticamente fuerte en el gobierno. Hay una situación que se da con esto. Sistemáticamente, históricamente, el peronismo siempre fue acusado de corrupción. Y cuando se planteaba como principal problema la corrupción, eran los no peronistas que planteaban eso. Recién a partir del caso Libra, el peronismo también empieza a plantear ese tema. Siempre el peronismo se vio a sí mismo como acusado por hechos de corrupción, digamos. Es raro, el peronismo no tiene un discurso contra la corrupción. Nunca vas a escuchar hablar a
a un peronista de plantear un programa que tenga que ver con la lucha contra la corrupción. Pero ahora apareció el caso Adorni, apareció el caso Libra, es decir, el no peronismo, el antiperonismo, aparece involucrado en casos de corrupción. Yo creo que para las próximas elecciones va a ser un activo muy importante para el candidato la honestidad, la transparencia, percibida por el electorado. ¿Y quiénes cumplen con ese requisito? En el peronismo, sin lugar a dudas, Axel Kicillof, digamos, es visto como un hombre honesto. Patricia Bullrich, en toda su trayectoria política, habiendo participado en muchísimos gobiernos, nunca tuvo una denuncia de corrupción. Eso la diferencia del resto de este gobierno. La otra es Miriam Bregman, digamos, de la izquierda, que la izquierda siempre ha sido vista como algo, digamos, transparente, honesto, etcétera, etcétera. Tal es así que en el último mes una de las mejores imágenes positivas ha sido la de Miriam Bregman. Imagen no significan votos, un primer punto fundamental. Si no, yo siempre digo Roberto Lavagna hubiera sido presidente, porque cuando era candidato era el que mejor imagen tenía. Pero bueno, ese va a ser un activo importante. Y yo creo que vamos a ver cómo hoy la oposición, pero hoy no hay escenario electoral. Es muy difícil saber cómo van a salir las elecciones cuando no hay elecciones. Pero si uno mira lo que hay, dice, bueno, seguramente va a haber un candidato por la reelección que será Javier Milei o un sustituto, pero va a haber un candidato por este espacio político, por lo que representa este espacio político, y va a haber por lo menos dos candidatos opositores, un opositor peronista y un opositor no peronista. En el lado de la oposición peronista ya hay dos candidatos que dijeron claramente, expresaron su deseo de ser candidatos, que son Axel Kicillof y Sergio Uñac, que lo hizo en los últimos días, ¿no es cierto? Y lo está haciendo todavía recorriendo los medios. En el espacio no peronista, por ahora la única opositora es Miriam Bregman, de la izquierda, pero no hay otro opositor no peronista. Dante Gebel amenazó y dijo que va a tomar una decisión recién después del Mundial, si logra conformar los equipos técnicos y elaborar un plan económico. Dante Gebel es una posibilidad. ¿Lo ves como candidato, como posible candidato? Digo, Sí, le da el porte. Nosotros hicimos un estudio muy profundo. Dante Gebel es un gran comunicador, muy buen comunicador, por un lado, y después tiene muchos recursos económicos. Si él se decide a venir y ser candidato y recorrer el país en espacios abiertos, digamos, convocando gente con los recursos que tiene, yo creo que puede llegar a ser el opositor no peronista más votado. Mira, sí. Te hago un asterisco en el peronismo, ¿no? Recién decías que como candidatos posibles están Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Sergio Uñac, ex gobernador de la provincia de San Juan. Correcto. Hace poco se hizo un encuentro del peronismo, no sé cómo llamarlo realmente, si es el peronismo federal, en el cual está Tolosa Paz, también está Guillermo Michel, Juan Manuel Olmo como armador, calculo que debe estar. Ese peronismo lo ubicás apoyando a Axel Kicillof. Y por otro lado también me interesaría saber qué pensás que va a hacer Cristina respecto de una candidatura de Axel Kicillof. Bueno, primero respecto al peronismo federal, vos fijate que no hubo invitado ningún candidato presidencial a ese encuentro. El encuentro superó las expectativas, se esperaban entre 1.000 y 1.500 personas, tuvieron 4.000, tal es así que ahora planean hacer un segundo encuentro en Entre Ríos o en Santa Fe antes de fin de mayo. No, lo que están buscando es la construcción de un espacio político para sentarse en la mesa y después ver quién colocan, diputado, senador. Por otro lado, no te olvides que hay, digamos, un candidato permanente del peronismo, de su espacio político, que es Sergio Massa.
que juega a veces dentro del peronismo, otras veces juega en el Frente Renovador solo. También puede ser que Sergio Massa quiera ser candidato a presidente y salga a jugar en el momento que él considera adecuado. Gerardo Zamora es otra persona que algunas veces ha manifestado o se ha hablado de él como potencial candidato a presidente. Yo creo que todavía no está el tablero del peronismo totalmente construido. ¿Qué va a hacer Cristina? Pienso seriamente, el peronismo para ganar la elección tiene que ampliar el espacio, no alcanza con el peronismo. Hoy hay más peronismo que kirchnerismo, en particular no hay un solo gobernador peronista kirchnerista, y hay más en la sociedad anti-kirchnerismo que anti-peronismo. El peronismo tiene un problema con la juventud, hay muy poco peronismo en menores de 29 años, la mayoría, casi el 40%, son mileístas más que peronistas. La sociedad está un poco volcada a la derecha, centro derecha y derecha, frente a la izquierda y centro izquierda. Yo creo que no se ve favorecido un candidato apoyado públicamente por Cristina. Creo que ha sido terrible la declaración de lo que necesitamos es un Cámpora. Esa declaración ha sido muy desgraciada. No ayuda electoralmente. No nos olvidemos que Cámpora era Cámpora el gobierno, Perón al poder. Cámpora gana las elecciones, renuncia por exigencia de Perón y llama a elecciones y las gana Perón. Esa situación hoy en día en la Argentina es totalmente inviable. Totalmente inviable. No sé qué debería hacer Cristina, pero no favorece a un candidato al cual ella apoya. O sea, si Kicillof quiere ser candidato y quiere pelear la presidencia, se tiene que desprender de Cristina, en cierta forma. Bueno, no tiene, desde el punto de vista de su construcción, no tiene ninguna atadura. En el imaginario colectivo es visualizado como kirchnerista. Eso va a ser el principal ataque que van a poner sobre él, ¿no es cierto? Y en realidad tiene que ser lo menos kirchnerista posible para construir un espacio más amplio, porque tiene que sumar otra gente que no sea del peronismo ni de la renovación. Va a tener que sumar sectores del radicalismo, eventualmente sectores del PRO, del interior del país. Si no amplía el espacio, no gana el balotaje. El balotaje está hecho para que no gane el peronismo. Peronismo balotaje que participó, perdió. Perdió Scioli y perdió Massa, que fueron los dos balotajes en los que el peronismo participó. Cuando ganó en primera vuelta, ya sea por los votos suficientes, o en el caso de Néstor Kirchner, que Menem se bajó y decidió no ir al balotaje. O sea, que no le va a alcanzar solo con el peronismo para ganar una elección. Y el tema es que Cristina achica el espacio, no te lo agranda, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que hacer lo que hizo Lula, ir a buscar a la centroderecha, negociar el manejo de la economía, digamos, el manejo del Banco Central Independiente, una cantidad de cosas de las que ya, aunque ahora no ocurran, eso es el punto flojo de este gobierno, pero de hecho no creo que el déficit fiscal vuelva, digamos, no va a haber ningún candidato que va a presentar la posibilidad del déficit fiscal, todos van a ir por el equilibrio. Creo que este gobierno destruyó muchas estructuras del Estado. Es verdad que hay muchas estructuras del Estado que contenían partes muy ineficientes, pero el problema de este gobierno es que destruyó las partes ineficientes y las eficientes también. Entonces va a haber que reconstruir. Cuando se reconstruya, no va a volver a ser lo que fue. Va a ser algo nuevo. La palabra eficiencia va a entrar en juego.
más que un Estado presente, se va a pedir un Estado eficiente, digamos, en el cumplimiento de su rol, y está claro que en el cumplimiento del rol del Estado está la educación pública, la salud pública y la seguridad pública. Ahora bien, es muy difícil la Argentina buscar una solución. ¿Ese puede ser un quiebre a partir del gobierno de Javier Milei, en que se busque un Estado eficiente, digo? Que probablemente antes no se pensara de esa manera, o se pensara pero no se ejecutara. Claro, eso con seguridad. Con seguridad ya lo están. En entrevista Juan Manuel Olmos lo ha dicho, digamos, un Estado eficiente. Él usa la palabra eficaz, bueno. Claro. Pero un Estado eficiente seguramente va a ser necesario. Mira, el otro día, hace pocos días, la jueza Arroyo Salgado dijo que la Argentina tiene un problema de corrupción estructural y eso abarca los 3 poderes del Estado. Y te lo dice alguien que está en el Poder Judicial. Bueno, hasta que eso no se resuelva es muy difícil, especialmente porque la salida de la Argentina, entre otras cosas, va a tener que ver con un desarrollo sustentable de sus recursos naturales. Los recursos naturales pertenecen a las provincias. Si no se arregla el tema de la corrupción, nos podemos quedar sin recursos naturales. Raúl, una de las últimas. Hablaste de la honestidad. La honestidad como cualidad principal que debe tener uno de los candidatos que se quiera proyectar para el 2027. ¿Qué otras cualidades le encontrás a Axel Kicillof para ser candidato? Capacidad de gestión. La otra, vos fijate, el caso Adorni. Te nombro 3 presidentes que dio el peronismo con distintos pensamientos. Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Los 3 que tenían distinta concepción sobre el país, aunque pertenecían los 3 al peronismo, nunca pasaron por situaciones como las que pasa Milei con el caso Adorni. Pero eran 3 personas que habían gobernado provincias durante mucho tiempo, sabían gobernar. El problema de Milei es que no sabe gobernar, nunca gobernó. Claro. Entonces yo creo, y así es identificado por la gente, las 2 condiciones que le exige a un presidente son formación y capacidad y honestidad, y aparecen las 2 con el 40% más o menos. Mira. O sea que ahora esas 2 las ha perdido este gobierno, digamos. Hay una que no la tuvo nunca, que fue la capacidad para gestionar. O sea que ahí yo le veo una ventaja grande a Axel. Ha pasado por el Ministerio de Economía, no va a poder volver a esa política económica porque no es lo que demanda la sociedad en este momento, aparte pasaron muchos años, pero ha gobernado durante 2 periodos, está gobernando la provincia más grande del país, con las dificultades que significa históricamente gobernar esa provincia, y con el gobierno de Javier Milei más todavía, porque ha restringido todos los fondos que le correspondían a la provincia. Entonces está en una situación realmente complicada. Si saca la provincia adelante, demuestra que sabe gobernar. Pero también es verdad que Sergio Uñac ha gobernado la provincia de San Juan, ha hecho contratos con empresas mineras y ha generado empleo y gobernó. Todo el tiempo que gobernó lo hizo sin déficit fiscal. También es importante. O sea que aparece la posibilidad de un peronismo entre Axel y Sergio Uñac que mire hacia el futuro con una mirada diferente, sin espejo retrovisor, digamos, mirando hacia adelante. Bien. Confirmame esto, no hay más posibilidades para outsider, entonces, por lo que venís diciendo. No, eso no lo puedo decir realmente, ¿no? Yo creo que nunca más alguien que insulte, que digamos, tenga el comportamiento que tiene Milei. Eso creo que no sería aceptable, a pesar de que lo que le duele a la gente es los bajos ingresos, no las malas palabras de Milei ni insulto a los periodistas. Pero de cualquier manera yo creo que a esta altura de la civilización, un presidente también, entre otras cosas, debe ser civilizado.
Bueno, viene el Mundial ahora, en breves. Después del Mundial probablemente ya se empiece a ver un panorama un poco más claro. Van a aparecer más jugadores. Van a aparecer más jugadores. Se van a sumar a la lista. Nosotros tenemos la lista de Raúl Timerman. Dijo Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Sergio Uñac, Dante Gebel. Dante Gebel, Sergio Massa. Puede ser. Sí. Bueno. Zamora, Gerardo Zamora, podría eventualmente llegar a ser. Melconian ha expresado su deseo de ser candidato a presidente. Jorge Brito, del Banco Macro, también ha expresado su deseo. El Galperín no creo, del Mercado Libre no le están yendo bien las cosas. Pero bueno, pueden aparecer candidatos. Yo no te diría que la gente se desespera por ser presidente de la República Argentina, digamos, pues se va a encontrar con un país con 1000 problemas. Pero bueno, hay gente que tiene esa vocación. Raúl, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto que nos quedaron un montón de temas. Pero lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante después que pase el Mundial. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes.